Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 90 en su Biblia. Salmo 90, por favor. Antes del versículo 1, usted observa que el Salmo 90 dice: oración de Moisés, varón de Dios. El hecho de que Moisés haya escrito este salmo hace que este salmo sea el más antiguo de todos. Moisés escribe este salmo con el propósito de mostrarse agradecido a Dios, pero también reconoce que tanto él como la nación de Israel está experimentando problemas y dificultades. Y en el verso 15 se habla de que estas dificultades han permanecido en el pueblo de Dios por años. No es una circunstancia pasajera, es un asunto de años. Y por ese motivo Moisés escribe esta oración agradeciendo por quién es Dios, pero también muestra su queja y su lamento por lo que él junto con la nación de Israel están experimentando. Y va a expresar en su parte final 6 plegarias para que Dios modifique la situación en la que el pueblo se encuentra. Empieza este Salmo 90 describiendo atributos de Dios. Recuerde que el Salmo 90 es el inicio del cuarto libro de 5 donde están compilados los salmos. Empieza en el Salmo 90 y se llega a extender hasta el Salmo 106. Esta sección, el cuarto libro de los Salmos, de Salmo 90 a Salmo 106, hay un énfasis en torno a quién es Dios, sus atributos y los actos grandes que Dios ha efectuado. Así es que recuerde, cuando usted lee del Salmo 90 al Salmo 106, en estos salmos se va a destacar atributos de Dios y se va a destacar actos importantes que Dios realiza. El Salmo 90 obviamente no es la excepción. Observe cómo el Salmo destaca atributos y acciones de Dios. Verso 1. Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estos 2 versículos nos muestran a nosotros que Dios es un Dios eterno. Él no ha tenido principio, Él no tiene final. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés destaca, reconoce la eternidad de Dios. Moisés destaca el hecho de que Dios es un Dios poderoso y nos invita a observar la creación, evidencia del poder de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno
y es un Dios poderoso. Estas dos características en Dios debe llevarnos a nosotros a sentirnos seguros. Señor, tú has sido refugio. Nosotros podemos encontrar un lugar donde podamos refugiarnos. Podemos encontrar personas donde nos podemos refugiar para que nos den su consejo, su ayuda, su apoyo. Pero esos refugios que podemos encontrar en nuestra vida en algún momento son temporales. El hecho de que Dios sea eterno y sea un Dios poderoso, le vuelven a Dios un Dios que ofrece un refugio inigualable. Los lugares terminan, las personas mueren, y el refugio que podemos encontrar en personas es un refugio momentáneo porque esas personas mueren. El refugio que nosotros encontramos en Dios es permanente, es eterno, de generación en generación. Dios es un refugio sin igual. Su eternidad y su poder creador le hacen a Él que Él pueda ofrecer un refugio distinto, diferente, sin igual. Él es eterno, Él es poderoso. En ese contexto, el autor va a contrastar cómo somos nosotros. En el verso 3 al verso 6 nos va a mostrar que nosotros, a diferencia de Dios, nuestra vida es breve. Observe. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado o hasta el polvo, una mejor traducción. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. En estos versículos, el autor llega a utilizar 5 ilustraciones, 5 metáforas para mostrarnos a nosotros, para ilustrar para nosotros el hecho de que los seres humanos tenemos un tiempo breve aquí en la tierra. El polvo, dice, vuelves al hombre hasta el polvo. Dios toma la decisión de hacer que nuestras vidas sean cortas aquí en esta tierra y Él nos va a hacer volver al polvo. Dice que somos como las vigilias de la noche. Los judíos dividían las 12 horas de la noche, las dividía en 3 vigilias, pocas horas cada vigilia, para mostrar la brevedad. Un torrente arrasa, un fuerte aguacero cae y lleva todo consigo. Tal vez es una referencia al diluvio, donde se destruyó todo y otra vez unas nuevas generaciones se levantaron. La vida del hombre es breve. Es como un sueño que dura unas cuantas horas y luego pasa. Es como la hierba que aparece un día y después se marchita. Nuestra vida es breve. Observe el contraste. Mientras tenemos a un Dios eterno y un Dios poderoso, la realidad nuestra, 2 grandes problemas que tenemos. El primero de ellos, una vida corta, una vida breve. Cuando somos jóvenes no nos ponemos a pensar mucho en eso. Pensamos que nuestros padres son los viejos y nosotros somos jóvenes y falta un montón en nuestra vida para llegar a la edad que tienen ellos. Pero con el paso del tiempo, usted se da cuenta, los adultos
somos adultos, somos viejos y nos ponemos a pensar en eso. Los problemas de salud nos motivan más a pensar en los problemas y en las dificultades que ya vamos teniendo. La vida es breve, va rápido la vida. Así es que es importante que nosotros podamos ser conscientes de ese hecho. Podemos hacer algunas cosas, podemos meternos en un gimnasio y hacer deporte y comer más saludable y eso ayuda, por supuesto, pero no es el antídoto en contra de la vejez. Vamos a envejecer. Podemos comprar la última crema y ponernos en el rostro y realmente cubre las arrugas y todo eso, pero es momentáneo. Estamos envejeciendo. La vida es breve. Y cuando nos acercamos a la vejez, más conscientes somos de ella. Nuestro problema es que nuestra vida es breve. Nuestro segundo problema es el pecado. Y observe cómo la brevedad de nuestra vida está íntimamente relacionada al castigo que Dios nos ha dado. La paga del pecado es muerte. Dios ha determinado unos cuantos años para que nosotros estemos aquí. Verso 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan, escucha, a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Observas? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Recuerdas cuánto vivían antes del diluvio? Los seres humanos vivían cientos de años. Dios castigó a través del diluvio y la tasa de vida cayó radicalmente. La esperanza de vida en Egipto, donde estaba Moisés, donde había vivido muchos años, era 70 años. Por eso dice acá, 70 años. Y algunos viven unos cuantos años más. Nuestra esperanza de vida es un poco más. Y si vives en un pueblo de nuestro país, vas a vivir, puede que vivas un poco más. Pero al final, nuestro tiempo aquí en la tierra es breve. Y esa brevedad de la vida es consecuencia directa de nuestro pecado. Estamos cosechando la consecuencia de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestra vida es temporal. El pecado ha causado que nosotros vivamos poco tiempo en esta tierra, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Nuestra vida es breve y es breve a causa de nuestro pecado. Pero observa un detalle. Aquí no solo trata del pecado en términos generales, la realidad para todos nosotros, sino también puntualiza aquellos pecados que nosotros podemos de manera individual cometer. El verso 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestras maldades están delante de Dios, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuestros hierros también están frente de Dios.
¿Cuál es la diferencia entre maldad y hierro? La palabra maldad hace referencia a nuestros pecados. La palabra hierros hace referencia a nuestros pecados ocultos. Así es que esos pecados de los que otros se dan cuenta que tenemos y de esos otros pecados que nosotros tratamos de ocultarlos para que otros no sepan, y podemos tener éxito en eso. Los pecados visibles y los pecados ocultos están delante de Dios. Y esos pecados tienen una consecuencia directa en nuestro tiempo aquí en la tierra. Tenemos dos problemas: una vida breve y una vida pecaminosa. Y aun cuando nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Él, eso no ha eliminado el problema de fábrica que tenemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa y la forma en la que nosotros vivimos está influida por una perspectiva limitada, porque nosotros al vivir 80, 100 años sobre este planeta, tenemos una perspectiva limitada. No podemos modificar nuestro pasado, no podemos saber lo que el futuro nos depara, solo manejamos el presente y lo manejamos de acuerdo a esa perspectiva limitada que tenemos. La brevedad de la vida nos da eso. Y aparte, esa perspectiva de vida está influida por un defecto de fábrica. Está filtrado todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, cómo vivimos, está filtrado a través de una naturaleza pecaminosa que todavía poseemos y que tiende a influir en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Una vida breve, con una perspectiva limitada, y una vida influida por una naturaleza pecaminosa que hace que nosotros nos conduzcamos en esta vida influidos por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que poseemos. ¿Qué contraste entre nosotros y Dios? Dios es eterno y Dios es poderoso. El hecho de que Él sea eterno le da una perspectiva global, le da una perspectiva completa. Él conoce todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que sucederá. Él tiene una perspectiva completa del mundo y tiene el poder para modificar lo que Él quiere. Mientras nosotros, porque nuestra vida es breve, tenemos una perspectiva parcial y una perspectiva distorsionada a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No crees que sería buena idea que la forma en la que tú y yo vivimos es apoyada no en nuestra perspectiva limitada y en nuestra perspectiva corrompida de nuestro pecado, y que podamos llegar a buscar en Dios, quien tiene un panorama completo y quien tiene el poder para cambiar lo que sucede, y podamos conducirnos de acuerdo a sus principios? Y es aquí donde emerge la idea central del Salmo en este quiasmo, verso 12. Observa. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De las 6 plegarias que Moisés va a realizar, esta es la primera y es la más importante. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
para que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, tú y yo debemos llegar al punto crítico, clave en nuestra vida, donde nos damos cuenta que por la brevedad de nuestra vida nosotros tenemos un panorama limitado y no tenemos el poder, no tenemos la capacidad de cambiar nuestro pasado, no tenemos la capacidad de conocer nuestro futuro, nuestro panorama es limitado y todos nuestros pensamientos y nuestras decisiones están influidas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que nos hace no hábiles, no capaces de tomar decisiones para que nuestra vida pueda ser una vida de propósito, una vida que trasciende estos pocos años que tenemos aquí, una vida que trasciende la eternidad. Mientras tú y yo no lleguemos a ese punto crítico, donde acepto, donde reconozco que no soy tan inteligente como me creo, que no soy tan sabio como pienso, que no tengo tanta sabiduría y tanto buen juicio para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones adecuadas, para saber qué tengo que estudiar o con quién debo casarme o qué debo hacer en mi trabajo, en mi oficina o en mi hogar. Soy incapaz de tomar decisiones que le glorifiquen a Él porque mi perspectiva es limitada y mi perspectiva está dañada a causa de mi naturaleza pecaminosa. Y cuando llego a ese punto de darme cuenta que no soy capaz de hacer eso, le imploro a Dios, como Moisés lo está haciendo. Esta no es una oración, esto es una plegaria. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Estás desperdiciando tu vida? Piénsalo. Las metas conseguidas, los objetivos cumplidos, las cosas alcanzadas en lo familiar, en lo profesional, no es una garantía de que estamos aprovechando bien la vida. ¿Qué de lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué de las cosas que hemos conseguido, los objetivos y las metas alcanzadas? ¿Qué va a trascender la eternidad? ¿Qué de todo lo logrado se va a quedar aquí cuando nosotros partamos de esta tierra? ¿Qué de todo lo que hemos alcanzado va a acompañarnos por la eternidad? Si no llegamos al punto de darnos cuenta de que somos incapaces de poder tomar decisiones que trascienden esta vida terrenal, no va a modificarse nada. Mientras nos creemos más inteligentes y más sabios que Dios, conduciendo nuestras vidas con nuestra lógica, sabiduría y experiencia, pensando que esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, esta es la decisión adecuada, estas son las metas y los objetivos y los propósitos que tengo que conseguir en mi vida, mientras me autoengaño pensando que así se debe vivir y así debo decidir y estas son las cosas que toca hacer. Tengamos cuidado que nos despertamos en una eternidad con Dios
Y nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho aquí se quedó aquí y no trascendió la eternidad. Y cuando tú y yo llegamos a ese punto crítico, donde reconocemos de a de veras que somos incapaces de saber qué decisión tomar, qué cosa hacer, que trasciende esta vida, es cuando podemos volvernos a Dios y apoyarnos en su eternidad. Él conoce el panorama completo, Él puede ver el futuro. Y tiene el poder para cambiar lo que quiera. Y cuando llegamos a ese punto podemos hacer lo que Moisés hizo. Un ruego, una plegaria. Enséñame. Enséñame a contar mis días. ¿Te das cuenta de cuántas cosas hemos hecho que no estuvieron bien? ¿Cuántos momentos donde hemos desperdiciado nuestra vida? ¿Cuántos años te quedan? ¿10? ¿20? Es una buena idea dejar de creernos más inteligentes que Dios, viviendo y decidiendo por nuestra cuenta, porque no le necesitamos a Él, somos capaces. Y empezar a reconocer que no tenemos la capacidad de decidir correctamente, porque tenemos un panorama limitado y porque todavía tenemos una tendencia en nosotros que nos empuja a hacer cosas que no están bien. En ese contexto, recordamos ese pasaje en la pantalla que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Creyente, hay dos formas de vivir: una vida insensata y una vida sabia. ¿Cómo describirías tu vida? El texto nos dice cómo podemos concluir que nuestra vida ha sido una vida sabia, porque esa vida sabia está atada al conocimiento de su voluntad. Si nosotros estamos conduciendo nuestra vida a través de la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que nosotros estamos viviendo una vida sabia. Pero si nosotros no tenemos realmente un contacto profundo, real, diario con la palabra, y solo la leemos superficialmente con el poco tiempo que nos queda,
cuidado nos sorprendamos que creyendo que vivíamos una vida sabia, hemos desperdiciado la vida y todo lo construido y todo lo logrado se quedará aquí. No trascenderá la eternidad. En ese contexto, Moisés reconoce que él y el pueblo de Dios ha pecado contra Dios. Y por eso el verso 15 nos habla de un problema que ha permanecido por años en la nación de Israel. No sabemos con exactitud a qué problema se refiere, pero parecería ser que está hablando del castigo de Dios sobre la nación de Israel, que duró años, 40 años en el desierto, donde la nación experimentó el castigo de Dios y donde el propio Moisés no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su pecado. Esa experiencia cuadra muy bien con esta realidad de los versículos 13 al 17. Vuélvete, oh Jehová. Observa lo que dice. Segunda plegaria. Vuélvete a Jehová. Vuélvete, oh Jehová. Arrepiéntete, Dios. ¿Hasta cuándo? Tercera plegaria. Y aplácate para con tus siervos. Cuarta plegaria. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Sexta plegaria. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Última plegaria. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos y tus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Observas? Habla de una experiencia difícil que duró por años. 40 años vagando en el desierto porque no quisieron entrar en la tierra prometida. Y Dios les castiga y expresa su castigo a los hombres mayores de 20 años. Y Dios les dice, ustedes no quieren entrar a la tierra prometida, ok, voy a cumplir sus deseos. Y por 40 años se dan las vueltas por el desierto y 600,000 personas, 600,000 hombres mayores de 20 años mueren allí. ¿Puedes imaginar lo que eso significó? ¿Puedes imaginar a la nación dando vueltas por el desierto y viendo cómo los mayores de 20 años van muriéndose a causa del castigo de Dios? Arrepiéntete, Dios. El problema no estaba en Dios. ¿Hasta cuándo? El problema no estaba en Dios. El pueblo estaba cosechando la consecuencia de su pecado. Porque cuando tomaron la decisión de no entrar en la tierra prometida, decidieron en función de su panorama limitado
y de su naturaleza pecaminosa. Y no se dieron cuenta que la mejor forma de vivir era apoyarse en el eterno Dios, es decir, en aquel que tiene el panorama completo, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, y aquel que tiene el poder para cambiar todo. Y por años los israelitas tuvieron que experimentar lo que significaba tomar una decisión diferente a la que Dios quería que tomen. ¿Estás desperdiciando tu vida? ¿Tú y yo estamos seguros que las decisiones que tomamos, que las cosas que hacemos van a trascender esta vida? ¿Estás viviendo con propósito? La única forma es ir a la palabra. Y decidir todo lo que decidimos a la luz de ella. Es implorarle a Dios: Señor, no quiero apoyarme en mi buen juicio, en mi capacidad, en mi inteligencia, en mi sabiduría para conducir mi vida, para tomar las decisiones que debo tomar, las pequeñas y las grandes, las que trascienden. Señor, te imploro que me enseñes a contar mis días. Te ruego que me ayudes a no desperdiciar la vida. Necesito depender de ti cada momento y vivir una vida con propósito. Una vida que trasciende, una vida que te da gloria, una vida que te glorifica. Enséñame a no desperdiciar la vida como lo he hecho, y que mi vida cuente para tu gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ubicarnos en nuestra realidad. Señor, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones apoyados en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestro buen juicio? Enséñanos a vivir de manera diferente. Ayúdanos a tener la humildad para llegar a ese punto clave, crítico, donde reconocemos nuestra incapacidad y nos volvemos a ti.
Señor, enséñanos a contar los días, a que estos pocos años que nos quedan en esta tierra, nuestra vida cuente para tu gloria. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar estos pocos años que nos quedan para darte gloria, para darte honra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.